El PRIAN da indicios más claros de querer reventar la elección. Denuncian violencia política en Zacatecas sin dar detalles precisos ni nombres personales. Y por si fuera poco, Moreira acusa que Morena no es un partido político. Dice que es una secta. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los legisladores que el día de hoy nos abren este espacio para poder comunicar este mensaje tan importante. El día de hoy me persono aquí con ustedes para hacer de conocimiento que he sido víctima de violencia política de género, con la firme intención de actuar siempre bajo el marco de la legalidad y con la intención de inducir la prevención y llevar a cabo acciones que permitan que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalupe cumplieran con las normas y disposiciones conferidas. Y por simplemente procurar realizar mi trabajo de la mejor manera, se realizaron diversas acciones, actividades fundamentales como la revisión, el exhorto al uso de los vehículos oficiales, solicitudes de información respecto a la contratación y verificación de los recursos humanos, observaciones en la contratación de obras, entre otras acciones derivadas del propio ejercicio del órgano interno de control. Derivó precisamente estas acciones en una percepción equivocada del propio quehacer del órgano interno, provocando una serie de acciones de acoso laboral y personal en mi contra. Razón por la cual se presentaron ante la Fiscalía General del Estado de Zacatecas diversas denuncias por los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, coalición y violencia política de género, en contra de diversas autoridades del municipio de Guadalupe. Lo anterior, por ejercer facultades que no les corresponden, obstaculizar el trabajo y las atribuciones inherentes que venía ejerciendo hasta el 14 de mayo pasado del año en curso como titular del órgano interno de control de Guadalupe. Las denuncias presentadas derivan de diferentes conductas y acciones que han sido descritas precisamente en estas mismas denuncias, las cuales en resumen tienen que ver con el retiro de recursos materiales, recursos humanos, insumos, combustible, la negativa de recibir documentos, de dar contestación a las propias solicitudes de información hechas por el órgano interno de control, el cambio de adscripción de personal del órgano hacia otras áreas administrativas, invalidar determinaciones tomadas en base a las atribuciones que como titular del órgano interno de control la ley me ha conferido. Provocaron obviamente estas acciones la limitación y menoscabo de las actividades que se tenían encomendadas en el mismo, extralimitando las funciones que la ley les otorga a ellos e invadiendo la competencia del órgano interno de control. Si lo anterior no fuera suficiente, que ha quedado asentado también en las mismas denuncias, las amenazas que he sufrido de terminar con mi vida personal y política y además laboral. Finalmente, de manera arbitraria, el pasado 14 de mayo se llevó a cabo la destitución de la que ha sido objeto por parte del Cabildo del municipio de Guadalupe, Zacatecas, autoridad que sin respetar mi derecho de audiencia y debido proceso, de forma por demás sumaria, me juzgó y condenó, sin dar oportunidad a defenderme de las falsas acusaciones que ellos habían vertido en mi contra. Se actuó con dolo y con mala fe, presentando la propuesta de mi destitución en asuntos generales en una sesión de Cabildo. Más grave aún, hecho que fue consumado sin la aprobación de la mayoría calificada de los miembros del Cabildo. A más de las denuncias que se presentaron en la Fiscalía del Estado, me he visto en la necesidad de presentar amparos y denuncias en la Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas para que intercedan en contra de los funcionarios por los actos arbitrarios y de las autoridades que intervinieron precisamente en esta ilegal e irregular destitución de la que fui objeto. Por lo tanto, quiero dejar claro y que sea algo público precisamente todas estas acciones que han realizado el gobierno de Morena en Guadalupe en contra de la primera minoría, que en este caso corresponde al Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Mi nombre es Natalia del Muro. Buenas tardes a todas y todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Agradezco el respaldo de los legisladores del PRI, del PAN y del PRD. Venimos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, y aunque ustedes están siempre aquí para atender atentos al uso de la voz de los senadores, al igual que ellos representamos a los ciudadanos en nuestro ámbito de operación. Para nadie es extraño que hoy nos enfrentamos en una elección de Estado a lo largo y ancho del territorio nacional, pero en el caso de Zacatecas, no solo nos enfrentamos a una elección de Estado, nos enfrentamos a una elección en la que el modo delincuencial es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno que hace que los administradores públicos
hagan acciones como si fuesen un cártel. Ellos acusan, ellos acosan, persiguen y sobre todo ejecutan bajo el amparo de la impunidad. Guadalupe, Zacatecas es un municipio gobernado por Morena. Es un municipio gobernado hoy por un suplente de un presidente municipal de extracción morenista que es prófugo de la justicia. Este expresidente, hoy prófugo de la justicia, presunto culpable de asesinato, al igual que su esposa, están actuando bajo el amparo de la impunidad. Ellos a hoy pretenden perpetuarse en el poder y lo hacen a través de quien es hoy el candidato a presidente municipal, que era el secretario particular de ese presunto culpable. Y miren ustedes, muy chistoso, en la planilla va el cuñado del expresidente municipal, hoy presunto culpable, su extesorera de ese presidente municipal, hoy presunto culpable, su exsecretaria de Desarrollo Social de ese presunto culpable. Es decir, están haciendo un cuasi nuevo gobierno cuando la realidad son los encomendados de ese presunto culpable que opera bajo la impunidad total. Y es precisamente por esa impunidad que prevalece en mi estado que actuaron de manera dolosa, haciendo que a la única área de mi municipio que podría estarlos vigilando en su actuar en el uso de recursos públicos, que es la Contraloría, la destituyeron de manera totalmente fuera de la legalidad, erigiéndose como un tribunal y haciendo un juicio sumario con acciones que realmente están para una tragicomedia. Es importante que pidamos desde esta tribuna que se vigile la elección en el estado de Zacatecas. Estamos ante un peligro inminente y no solo quienes estamos en el Partido Revolucionario Institucional, quienes están en el PAN o quienes están en el PRD, quienes participan en todo el proceso electoral. La confluencia de la ineptitud y los grupos delincuenciales nos genera un clima enrarecido. Y hago el uso de la voz para ser responsable de lo que le suceda a la licenciada Natalia del Muro y a su servidora, al hoy candidato de Morena, Pepe Saldívar, así como a sus funcionarios que se encuentran en primer nivel. Y les pido a todas y todos que luchemos por la democracia y que luchemos porque México tenga la capacidad de vivir unas elecciones libres y en pleno uso todos de nuestros derechos humanos. Muchas gracias. Soy Perla Martínez, presidenta del Comité Municipal del PRI en Guadalupe, a mucho orgullo. Bueno, al agradecerles que nos haya permitido comentarles lo anterior, le pedimos por favor la difusión de lo mismo. En Zacatecas, el estado más violento de este país y donde están las ciudades donde la gente se siente más insegura, a eso hay que agregarle este tipo de situaciones totalmente anómalas. Sé que el país está hundido en la violencia y que entonces en esa generalización se empiezan a olvidar los casos particulares, pero los casos particulares son los que en la suma hablan de la tragedia que hoy vive esta nación. Ustedes vieron un político que manda a matar, ustedes ven autoridades que dejan matar, ustedes ven autoridades que dejan que se amenace. El fin de la política es construir un México mejor. Acá, el fin de la política, si a eso se le puede llamar, es destruir las instituciones y es quedarse con el poder. Yo espero que esta denuncia llegue lejos, gracias a ustedes, y que México se dé cuenta de lo que está pasando en ese importante municipio, Guadalupe, Zacatecas. Y les voy a decir por qué es importante. Porque de ahí surgió una buena parte de la conquista, una buena parte de la exploración del norte del país
y de los Estados Unidos. Y hoy ese lugar tan emblemático está en manos del crimen. Gracias. ¿Listo? Si ustedes nos los permitieran, coordinador, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? Buenas tardes, legisladores, buenas tardes a todos. Preguntarles por lo que están ustedes comentando de que son gente que salió de la cárcel y anda metido en las campañas y esto. Están prófugos. Están prófugos. Entonces quiere decir que esta campaña se está organizando desde la cárcel, se está dando la instrucción desde la cárcel, o es el crimen organizado allí en ese municipio quien va a decidir quién va a ganar la elección. Y contrastando con lo que dice el presidente, dice que esta va a ser la elección más democrática, más limpia y tranquila que ha tenido México. Pues mire, ¿qué le puedo decir de lo que dice Morena, no? Es una serie de ficciones que repiten todos los días. Hay que recordar que Morena no es un partido político, es una secta, y que no tiene ideología, tiene mantras, que repite todo el día, todo el día, todo el día. Y bueno, lo que está sucediendo en Zacatecas es terrible. Fresnillo, 97% de la gente se siente insegura. Usted no puede transitar ya de Concha del Oro a Zacatecas, no es posible. La gente que vive en el centro de ese gran estado batalla para todo. Ya no se puede ir a Jerez, ya no se puede ir a las ruinas de la Quemada porque corres el riesgo de ser asaltado o quedar atrapado en medio de una balacera. Lo que pasó en Guadalupe es que un alcalde mata a una persona, y se fuga, pero sigue manteniendo el control político y la influencia política, porque la Fiscalía del Estado no hace nada, ese es un lado, y el otro, porque se le permite. Porque lo que hace ahí Morena no solamente es ilegal, es obsceno tomar el poder de esa manera para terminar con las instituciones, para perseguir mujeres, que es el caso concreto, para perseguir a la gente. Esa es la realidad. Se pierde en un país donde, ustedes me pueden decir, Michoacán está peor, Guerrero está peor, Chiapas está peor, pues tal vez, pero esa es la tragedia que vive Guadalupe, Zacatecas. Lo que hace Morena es obsceno y no les interesa ni el INE ni nada. Finalmente les pregunta Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Coordinadores, ¿cómo están? Buena tarde. Pues preguntarles justamente de este tema, pero también de Chiapas. En la mañana, como decía, se negó el tema de que fueran 500 casillas que estuvieran en riesgo de instalarse en este estado de Chiapas. Obviamente lo que está comentando del caso de Zacatecas, pero ¿qué tan real es que aparte de las 500 en Chiapas, también en Zacatecas haya riesgo de no instalar muchas casillas el próximo domingo? Mire, ahorita Eli le contesta. Yo lo que le puedo decir es que si esto sucediera en cualquier país de Europa, sería un gran escándalo. Aquí ya se generalizó. En Zacatecas 200 personas, a decir de las consejeras del INE, se retiraron de su candidatura. Pero Eli le podrá decir que quedó atrapada un día en una condición ahí de balaceras. ¿Esto es una democracia moderna? ¿Este es un Estado que es dueño del territorio? Pues no, este es un Estado que decidió abrazar a los delincuentes y con ello cancelar la ley como norma suprema.